Visión Cero, el podcast para compartir conocimiento y reflexión sobre seguridad y salud en el trabajo. Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Visión Cero, un espacio que hacemos un servidor Joaquín Ruiz y el compañero Salvador Carmona, con la colaboración y el apoyo de PRL Innovación. Un espacio para aprender, compartir y reflexionar sobre la gestión de la seguridad y salud. Y hoy seguimos con la segunda parte del podcast que empezamos la semana pasada, llamado ¿Cómo hacer una prevención diferente?, con Félix Sanz. La semana pasada lo dejamos aquí con una pregunta que ahora nos va a reproducir Salva. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes. La pregunta que le hicimos a Félix y con la que cortamos fue la siguiente, que es por dónde va a seguir Félix con este nuevo podcast. ¿Cuáles son las claves para la transformación de un equipo centrado en lo legal en uno centrado en la efectividad? Bueno, yo os contaría un poco la excursión nuestra, pero lo primero que nos pasó fue que nos empezamos a dar, o sea, hay un punto de desmotivación por varios motivos. Uno, pues porque la empresa era muy grande, había que actuar en muchos frentes. Y cuando la prevención eres tú, sinceramente no llegas. O sea, nosotros estábamos construyendo en aquellos años pues cerca de 1.000 estaciones, 2.000 estaciones. Mucha obra, muchísima obra. Si nosotros queríamos supervisarlo todo, era imposible. O sea, bloqueábamos la compañía. Ahí había un punto. Otro punto que para nosotros fue clave y de hecho llegamos hasta reorientar todo el proceso de evaluación de riesgos era siempre llegabas tarde, hacia el típico edificio, llegabas a hacer la evaluación de riesgos, se supone que trabajamos en prevención, es decir, se supone que trabajaríamos antes y llegábamos siempre tarde. Y entonces, lo único que hacías era cabrear a la gente, porque cuando ya habían terminado todo, llegabas tú y decías, pues esto está mal y lo tienes que cambiar. Pues les cabreabas y encima hacías que a la compañía le costara más pasta, ¿no? Sí, entonces, la imagen que tenía en el departamento no es la que... La gente huía de ti, entonces dices, oye, chicos, si queremos que no huyan de nosotros, si queremos evitar todas estas cosas, tenemos que empezar a darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Y entonces, pues evidentemente eso es uno de los motivos que empezó a hacer que reenfocáramos estas cuestiones. Y luego sí que aspectos de los que hemos comentado, de empezar a buscar en el equipo gente que es más propensa a querer hacer cosas diferentes para apoyarme en ellos. Que a mí yo soy muy facilón al cambio. Además, como os decía, he tenido la suerte de ir a las reuniones de grupo, encontrarme una inspiración fuera, tal, no sé qué, pero dentro del equipo tienes que empezar a buscar. Yo he tenido mucha resistencia dentro de la gente que trabajaba conmigo. El perfil habitual del técnico de prevención es me quejo de lo que hago porque no me gusta, pero no me pidas que haga una cosa diferente, ¿no? Entonces, eso lo he tenido dentro del equipo. Y, claro, para vencer a esos, tienes que apoyarte en los que sí que son más facilones y más propensos al cambio. Y al final es una cuestión de ruido. Si tienes más ruido, a gente haciendo más ruido, proponiendo el cambio, es más fácil que el cambio se vaya produciendo. Entonces, esa cuestión también ha sido importante. El hacer la reflexión interna de qué es lo que estaba pasando, apoyarte en gente que quiere cambiar y luego empezar a hacer cosas distintas y ver que efectivamente que esos cambios estaban produciendo una perfección diferente, llegábamos a tiempo, se hacían las cosas, entonces ver que realmente te metes en una dinámica que merece la pena, ¿no? Sí, te alimentas positivamente. Oye, Félix... Lo que pasa es que todo esto lleva mucho tiempo, ¿eh? Quiero decir que estas cosas que se cuentan aquí en 10 minutos... Claro, es interesante que lo digas también. Sí. Son cosas que se van produciendo muy lentas, ¿eh? O sea, el cambio, todo este cambio, empiezas con una pequeña cosa, tienes que probar, ver cómo funciona, meter la pata, vuelves a intentarlo otra vez, te estrellas, tal. Entonces, sí hay un punto ahí de perseverancia, de que si tú tienes claro qué es lo que tienes que hacer, ves intentándolo. O sea, no te desesperes porque a la primera no la consigas. Como digo yo soy del Atleti, ¿no? Entonces, algún día ganaremos la Copa de Europa. Pero entonces no hay que dejar de soñarlo. De creer. Claro. No hay que dejar de creer, ¿no? Vale. Oye, un concepto que me ha gustado mucho porque hemos venido juntos en el tren a Pamplona y como no podemos parar de hablar de lo nuestro, Félix me ha hecho una reflexión sobre un concepto del marketing, que es el producto llave en mano. Y me ha gustado mucho como estrategia de integración, Félix. Si puedes contarlo para que las personas que escuchan el podcast lo conozcan. Le contaba a Salva, ¿no? Que nosotros cuando empezamos a hacer cosas para terceros, pues haces un poco la reflexión de, oye, si me lo tuvieran que dar a mí, si lo tuviera que hacer yo, ¿qué necesitaría? ¿No? Entonces dices, joder, pues tendría que tener el desarrollo de lo que hay que hacer, alguien me lo tiene que explicar, me tiene que enseñar a usarlo, me tiene que dar las herramientas para cumplimentarlo, cuanto más automatizadas mejor. Es decir, todo lo que me dé hecho me va a hacer mucho más fácil que yo realmente se lo implemente, ¿no? Entonces, con ese concepto de obsesión por el cliente y de superar sus expectativas, sí que en el equipo hemos tenido muy claro que cualquier cosa que queríamos integrar había que hacerla de esa manera. No es muy fácil, muy tentador
hago un procedimiento y, como digo yo, lo mando por correo, te lo tiro y digo, ah, ya te lo he dicho, búscate la vida. Y aquí eran, no, eso no vale. Si queremos realmente que las cosas sucedan... Tenemos que emocionar a la gente. Tenemos que implicar a la gente, lo tenemos que hacer muy bien. Tenemos que conseguir que la gente quiera venir a los cursos. O sea, pues, es que hemos tenido muchas debates intensos en el equipo. Recuerdo un debate, perdóname que me despiste un poco, tranquilo. pero un debate de si teníamos que hacer obligatoria la formación o no. O sea, debates de estos yo era de partidario de los que no. Decía, cualquier cosa que hagamos obligatoria no la hemos cargado. Tenemos que conseguir hacerla tan atractiva que la gente quiera hacerla. O sea, digamos que para mí el planteamiento comercial de todas estas cosas tendríamos que hacerlo que la gente quiera hacerlo. Y entonces, si eso trasladado a cosas de integración, evidentemente hemos pretendido dejárselo muy fácil para que vean que lo pueden hacer ellos y realmente así, eso es lo que nos ha movido en casi todo lo que hemos hecho. Sí, sobre todo porque cuando visitamos empresas y vemos nosotros que nos dedicamos a la consultoría, nos encontramos muchas veces que se falla en la estrategia de implementación de las ideas. Las herramientas son buenas, pero hemos fallado en la implementación. No hemos envuelto el producto, no lo hemos preparado, no hemos hecho un llave en mano para que la gente sepa cómo hacer un buen paseo de seguridad, que lo vea atractivo, que lo vea bueno para él, que le ayude a completar otros requisitos de su puesto, de su tarea, etcétera, etcétera. Incluso hacérselo más fácil, ¿no? Y vemos que fallamos muchas veces en la implementación, en cómo lo ponemos en marcha. Para mí es clave. O sea, como decimos ahí en la casa, hacer el PowerPoint es muy fácil. O sea, tener una bonita estrategia, un planteamiento de estos que llegas y que todo el mundo le apasiona es muy fácil. Ahora, ¿cómo luego eso lo bajas? ¿Cómo lo aterrizas? Y cómo consigues que la gente lo esté haciendo y encima que lo haga contenta, ahí es donde está la gracia, ¿no? Sí. Me habréis oído también decir muchas veces que lo importante es el cómo, no el qué. Está claro. El qué sí, el qué hay gente que es muchísimo mejor que nosotros diseñando cosas de esas. Nosotros lo que hemos tratado de trabajar sobre todo es cómo hacer eso dentro de una organización como la nuestra, con la cultura que tiene, etcétera. Un poco es lo que hemos estado comentando, ¿no? Uh-huh. Al final, estos proyectos, aunque sean cosas muy pequeñas, tienes que tirar de un mini proyecto de gestión del cambio, ¿no? Y yo soy fan. Gente como Kotter y compañía, ¿no? Tú eres fan de gestión del cambio, ¿no? De temas de gestión del cambio. Sí, pero es que lo comentaba también con Salva en el tren, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho, yo me acuerdo que había ahí un director en la casa que decía que hay que copiar con orgullo, ¿no? Y entonces, al final, en todas estas cosas, cuando tienes oportunidades de hacer formación y tal, y no sé qué, entonces lo que ves, dices, joder, nosotros estamos intentando inventar la cultura preventiva cuando en recursos humanos llevan toda la vida haciendo cultura corporativa. Y entonces utilizan cosas como la gestión del cambio. Entonces, claro, si tú sabes manejar todo ese tipo de cosas, lo que tú intentas hacer, empiezas a tener herramientas, que lo que estabas tú comentando antes, Salva, empiezas a tener herramientas para saber cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces, el entender el porqué, cómo funcionamos las personas cuando nos dicen que cambiemos y todo el proceso que pasamos de penuria y tal hasta que se produce el cambio, de tener gente que tira de ti, de hacerte ver que realmente en todo ese proceso, en todo ese valle que pasamos, que vas teniendo cosas que realmente están funcionando, ¿no? Entonces, claro, si tú vas gestionando todo eso y el equipo está viendo que esas cosas, aunque sean costosas al principio, están teniendo su efecto, al final produce ánimo y la moral. Y el mismo proceso que has pasado tú lo va a pasar el de enfrente. Nosotros cuando vamos a integrar algo, sabemos que vamos a producir dolor en la organización porque la gente le sacamos de su zona de confort y le pedimos que haga otra cosa. Entonces, si tú le ayudas a gestionar ese cambio y hacer ese valle más llevadero, porque ve la luz, pues al final es más fácil que lo hagan. Con lo cual, la gestión del cambio, me parece, es de las herramientas que tenían que incluirlo en el máster de prevención o que tenían que ser obligatorias para cualquier prevencionista. Yo creo que tendrían que incluir, muchas más. Y casi quitar las que hay ahora, porque es que esto lo hemos hablado con varias personas que al final... Sí. Al final, el prevencionista somos un poco autodidactas. Al final nos dan un brochazo, nos explican muchas leyes, muchas historias, pero al final esto que es una ciencia social, más que una ciencia técnica. Nos llamamos técnicos de prevención, pero esto es una ciencia social y mientras mejor sepamos manejarla, y de esas herramientas nos estamos haciendo a base de equivocarnos y de darnos, de tropezar y decir, oye, esto no lo he hecho bien, ¿cómo aprendo a hacer esto, no? Ya comentaba Salva que para mí de las formaciones más útiles que he hecho es que tuve la oportunidad de hacer un MBA, porque me ofrecieron hacerlo, y es de las cosas que más me alegro de haber hecho, porque empiezas a ver un montón de herramientas que existen. Estamos hablando de la gestión del cambio, pero el marketing, los estudios de mercado, no sé qué, son cosas que nosotros las llamamos de otra manera, ¿no? Nosotros las llamamos consulta y participación, pero es un estudio de mercado. Efectivamente. Entonces, si hiciéramos un estudio de mercado, seríamos muchísimo más eficientes en los productos y servicios que damos a la organización, etcétera. Entonces,
cuando tienes la oportunidad de hacer una cosa, yo se lo recomiendo a la gente, tengo una pequeña participación en el máster de la Carlos III y a los alumnos les digo, mira, el dinero que mejor os podéis gastar es una MBA, en vez de hacer una cosa de estas, ¿no? Porque es eso, te abre la mente y ves que hay multitud de cosas que nos vienen de maravilla. Al final esto va de cambiar personas, digamos, o cambiar actitudes y no de medir looks, ¿no? Y al final nos enseñan a medir cosas, pero no nos enseñan nada a cambiar personas, ¿no? Y es interesante que nos cuentes que nos hagas este apunte, ¿no? Oye, Félix, sabemos que vas a cambiar de vida en breve, ¿eh? ¿De qué te sientes más orgulloso de tu paso por Vodafone? Pues mira, podría hablar de reconocimientos y cosas estas que ha habido, pero yo de las cosas que estoy más orgulloso son de pequeñas cosas, bueno, pequeñas, algunas importantes. Primero del equipo con el que he tenido la suerte de trabajar, que he tenido la suerte de encontrarme con gente estupenda, de la que he aprendido muchísimo y que ha hecho que este proyecto realmente haya sido posible. Estoy también orgulloso de haber estado en la empresa en la que estoy, ¿no? Porque os comentaba valores y os comentaba cuestiones de estas donde cuando estás en una organización donde ves que te cuentan una cosa, pero a la vez es lo que están haciendo, dices, joder, pocas hay, ¿no? Yo conozco un poco lo que ocurre en mi mercado y en otros y me encuentro muy pocas compañías que realmente este tipo de cosas se lo hayan tomado más tan en serio como esto, ¿no? Pero al margen de estas cosas que son más o menos gordas, pues mira, estoy muy orgulloso de saber que en Vodafone se habla de prevención sin que esté nadie del equipo, ¿no? Al principio eran de estas cosas que nos descolocaban. Joder, van a hablar de prevención y no nos han invitado. Y dices tú, joder, qué bien, ¿no? Que la gente sea capaz de... Pues estoy súper orgulloso de que a la gente que tenemos más involucrada, con toda la reorganización que ha habido, nadie ha querido dejar de ser de los que están haciendo de promotores de prevención, ¿no? O de que cuando hemos implantado nuestras herramientas de coordinación que no tienen nada que ver con las que hacen otros, han venido técnicos de prevención de otras empresas a agradecernos el valor que les estamos haciendo que tengan en sus compañías porque lo que están viendo es que, joder, que lo que hacen tiene un cierto valor. Entonces, en definitiva, de lo que estoy más orgulloso es de cosas que se ven menos, ¿no? Que no son tan aparentes como tener un premio, pero sí es donde a nosotros nos permite medir un poco el resultado de lo que hemos estado haciendo, el resultado del trabajo, ¿no? Entonces, yo digamos que de las mayores satisfacciones es que cuando me vaya de allí, pues igual me echan de menos porque echan de menos a Félix, pero estoy seguro que va a seguir funcionando todo de la misma manera, también al margen de que se ha quedado un tío como Sergio, que es un súper profesional, con un equipo estupendo y van a seguir haciendo las cosas. Pero yo creo que se va a notar muy poco el que yo me vaya, ¿no? Puede parecer que eso es malo. No, es de las cosas que me siento orgulloso. Yo creo que es bueno porque verdaderamente el equipo está entrenado y preparado y la prevención está integrada, la seguridad y salud está integrada. Entonces, aunque parezca que es... No, todo lo contrario. Para mí lo más importante es que no se me eche de menos, ¿no? Oye, y una pregunta. ¿Y qué te ha quedado por hacer? Es decir, oye, termino mi etapa en Vodafone y me queda por hacer... Quedan muchas cosas. Muchas cosas. ¿Alguna que tengas en mente? Mira, alguna que tenga en mente. Con las contratas, he comentado así muy rápido, pero para nosotros es importante que las contratas nuestras tengan una cultura equivalente a la nuestra. Y digo equivalente porque no es la nuestra, tiene que ser la suya, pero sí, digamos que con valores, etcétera, similares. Entonces, eso está en marcha, pero eso no está concluido. Ahí todavía me hubiera gustado ver que eso estaba más maduro. Más maduro, ¿no? Entonces, cosas como esa me parecen proyectos importantes que hay que hacer y me hubiera gustado verlo más maduro. Y luego hay otras cosas como, ser más, meter más herramientas de tendencia, cosas así. Convertir la prevención y sobre todo la salud en temas más de valor. Me refiero a que una de las cosas que me peleaba mucho con el proveedor de salud es, pues tenéis mogollón de información, macho. Y yo cuando oigo por ahí que el Fondo Monetario Internacional ha previsto el crecimiento de no sé qué y se equivocan en 2 centésimas y tal, y que nosotros con todos los datos de salud no seamos capaces de diagnosticar cuáles van a ser los planteamientos de salud en 2 años y no hacemos nada, o que no seamos capaces de definir tendencias, la verdad es que es una cosa que me fastidia, porque creo que si fuéramos capaces de poner información así encima de la mesa, captaríamos mucho más la atención de la dirección, conseguiríamos mucha más inversión, haríamos una prevención como mucho más seria, ¿no? Entonces, sí que más predictiva incluso. Claro, es que con todas las herramientas que hay, tendríamos que ser capaces de predecir lo que va a pasar, ¿no? Ya hemos trabajado en poner las bases, vale, pero queda trabajar. Si sé que va a pasar esto y soy prevencionista, pues como sé que va a pasar, voy a empezar a poner medios antes para evitar que pase, ¿no? Entonces, de alguna manera, sí, tener estrategias, hemos tenido estrategias, pero sí estrategias mucho más a medio o largo plazo